10. Hebreos capítulo 10, versos 1 al 18. Hebreos capítulo 10, versos 1 al 18. Voy a permitirme leer para ustedes, si ustedes por favor sigan con su vista la lectura. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues de los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Amén. Padre Santo, gracias te damos una vez más, porque tú nos amas sobremanera, de tal manera, Señor, que enviaste a tu Hijo Cristo Jesús acá, para que fuera el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Señor, porque por medio de este sacrificio perfecto, suficiente, impactante, eterno, somos lo que somos ahora, tu pueblo redimido, salvo, esperando, Señor, sí, que tú nos saques de este mundo pecaminoso un día. Un día el Señor Jesucristo viene, sí, con majestad, en gloria, para establecer su reino aquí sobre esta tierra, porque Él ganó la victoria sobre Satanás desde que se dio en el Calvario por nosotros. Venció la muerte, venció el pecado, venció el infierno, venció todo, Señor. Gracias te damos, porque eso es lo que miramos acá en este pasaje de Hebreos. Ahora ayúdame, Señor, para poner clara tu palabra, que todos podamos ser edificados y que tu nombre sea enaltecido y glorificado. Por Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? El tema de esta mañana es el nacimiento de Cristo de acuerdo a Cristo. O en otras palabras, la Navidad de acuerdo a Cristo Jesús. Te voy a decir, qué interesante eso. La Navidad de acuerdo a Cristo. Sí, el Señor tiene
algo que decir también en cuanto a su nacimiento. No vamos a mirar la Navidad pues de acuerdo al pesebre. El domingo pasado lo miramos de acuerdo al canto de los ángeles, que dijeron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Bonito sermón que tuvimos el domingo pasado sobre eso. Esta mañana vamos a mirarlo también desde el punto de vista de Cristo. ¿Qué logró o por qué motivo Cristo vino a nacer acá entre nosotros? Dice acá, en primer lugar, la Biblia, que la ley mosaica, esto que fue instituido por Dios, comenzando con Moisés en el monte Sinaí, después que salieron de Egipto, por lo menos 1500 años, esta ley, este sistema mosaico de sacrificios, de ofrendas, de holocaustos, estuvo funcionando hasta el tiempo del Señor Jesucristo. Esto tuvo su fin en el año 70, cuando Tito, el emperador romano, vino con su ejército y dejó Jerusalén destruida, el templo quemado. Aún cuando el Señor Jesucristo murió, ¿se acuerdan que el velo que dividía los dos lugares entre el lugar santo y el lugar santísimo también fue roto de arriba abajo? O sea, todo eso es Dios diciendo, esto ya no hay más sacrificios, ya no hay más falta de acceso para el pueblo. Eso indica ahora ya Dios quedaba libre para que cada pecador, sin sacrificio de animales, sin sacerdotes ni nada por el estilo, pudiera venir al Señor. Por eso dice acá, en el verso 1 del capítulo 10, que la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Entonces dice acá, desde el versículo 1 hasta al 4, asevera que estos sacrificios eran sombra. Todo lo que ellos practicaban, el tabernáculo que estuvimos mirando esta mañana, el sacerdocio, el degollamiento de animales y quemar las ofrendas y todo eso. Cuando miramos el libro de Levíticos, lléveselo usted apuntado esto, el Levítico capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, hasta el 6, nos presentan 6 ofrendas que eran eso, una fotografía, una idea, un símbolo de lo que el Señor Jesucristo iba a hacer más adelante. En el capítulo 1 de Levíticos usted va a encontrar que había una ofrenda que se llamaba ofrenda del todo quemada. Del todo quiere decir que el cordero que se presentaba, o el chivo, o la vaca, o lo que fuera, debía de ser completamente consumida, que nada se quedara para los sacerdotes, que nadie tocara nada, y las cenizas también después debían de ser usadas para santificar el agua que los sacerdotes usaban para limpiar sus dedos pulgares y sus pies, indicando pues la exclusividad del servicio para el Señor. El hecho que dijera del todo quemada indica, hermanos, que el Señor Jesucristo, simbolizado en esos animales, iba a ser completamente consumido. Iba a pasar por dolor, no solamente en su cuerpo, pero en su mente, en su espíritu, todo su ser completamente entregado al sacrificio para Dios. ¿Qué le parece?
Por eso, ese sacrificio indicaba eso. Luego en el capítulo 2 usted va a encontrar que habla de ofrenda de paz. En el capítulo 2 va a encontrar que Dios da instrucciones en que parte del animal iba a ser entregado a Dios y parte del animal comido por Aarón y por sus hijos. ¿Y eso qué indica? Que el sacrificio del Señor Jesucristo iba, número 1, a satisfacer a Dios, y número 2, que nos iba a satisfacer a nosotros, los pecadores. Amén. Cristo es tanto para su Padre como para nosotros que lo necesitamos. Número 3, en el así rapidito, Levíticos capítulo 3, usted va a encontrar otra ofrenda que se llama la ofrenda de paz. Cuando estas personas ofrecían esta ofrenda, sentían esta satisfacción, saber que Dios estaba en paz con ellos y ellos también con Dios. Y verá que Romanos 5:1 nos dice, ahora pues, justificados pues, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y fuera de Él no puede haber paz. En el capítulo 4 de Levíticos va a encontrar usted que es una ofrenda muy interesante. Estas son ofrendas diarias que se presentaban tanto en la mañana como en la tarde. Las personas ofrendantes venían, entregaban sus animales a los sacerdotes y ellos los sacrificaban a Dios. Y habla de que si esta necesidad era por algún sacerdote, los mismos sacerdotes eran pecadores igual que todos los demás, ¿verdad? Igual que nosotros los pastores también hoy en día, no es que estamos completamente exentos, ¿verdad?, de pecado. Puede ser que tengamos una sonrisa angelical, ¿verdad?, y que nos quieran poner en un pedestal y todo lo demás, pero somos tan pecadores como cualquier otro, ¿eh? Y entonces necesitamos, igual que aquí en capítulo 4 usted va a leer, el sacerdote reconocía su falta y venía y ofrecía el sacrificio. Y también habla de jefes de las tribus, personas importantes también, o algún individuo en particular tenía que también traer la ofrenda. O a ver, usted va a leer que dice, o el pueblo entero, todo el pueblo estaba muy mal con Dios, entonces ese día se hacía esa ofrenda por el pecado. ¿De qué está hablando esto, man? Que no importa la categoría de la persona. Puede ser que tenga una posición religiosa, política, puede ser que sea rico, puede ser que sea importante. Cada uno tenía que venir y presentar su ofrenda. ¿No es precioso eso que el Señor Jesucristo es la ofrenda para todos? Amén. No importa si es para los millonarios o nosotros los pobres, ¿verdad? No importa si es alguien muy instruido o alguien que ni siquiera sabe leer, el sacrificio del Señor es suficiente para todos. Amén. Y así puedo seguir diciendo de más ofrendas. Hay una que se llama el Yom Kippur, que quiere decir una ofrenda en que eso está en Levíticos 16. Después del capítulo 6, usted tiene que brincar el 16 para que mire cómo era una ofrenda nacional, en que 2 cabros eran traídos. Un cabro, parece que los sacerdotes primero echaban suerte para ver cuál de ellos 2 le tocaba al Señor y cuál de el otro se quedaba para despedirlo al desierto, ¿verdad?, para que se muriera solo allá en el desierto. Había una persona encargada que se lo llevaba lejísimos, y donde había guindos y todo lo demás, porque era entregado para destrucción. El primero era sacrificado, quemado, entregado para Dios, y el segundo, el sumo sacerdote ponía sus... Estoy leyendo del capítulo 16 de Levítico, usted lo va a leer, ¿verdad?, en que el sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza del animal
confesando todos los pecados del pueblo, sabidos o no sabidos, ¿verdad? Ignorancia, no importa, nada más para que Dios extendiera su perdón a toda la nación. Y cuando Él transmitía eso al animal, entonces ya estaba listo una persona encargada de llevárselo para el desierto. Y todo eso tipificaba a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hay un total de 7 ofrendas que Dios instruyó a toda la nación, a todo el pueblo, los sacerdotes, para que se estuvieran presentando constantemente. ¿Qué le parece, hermano? Todos ellos se necesitaron para poder cubrir y retratar el sacrificio grande, significativo, valioso y eterno de Cristo Jesús. Una sola ofrenda no era suficiente, se necesitaban 7 para decir: este es el Cordero de Dios que está simbolizado acá, que un día va a venir para quitar el pecado del mundo. Pero mira, a pesar de lo minucioso, lo cuidadoso en que estas ofrendas se hacían para tener a Dios apaciguado y que el pueblo no fuera castigado, sin embargo, dice en el verso 1, ¿verdad?, que estos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, no es que una vez al año, pero quiere decir de año a año, ¿verdad? Porque eran ofrendas que de día a día. Usted sabe que el altar siempre tenía que estar con fuego. Dios no quería que se apagara el fuego. Los sacerdotes tenían que estarle poniendo leña al fuego del cielo que había caído en el altar. Y ellos constantemente, hermano, todos los días, todas las semanas, todos los meses estaban haciendo, eran miles de ofrendas de animales, corría la sangre por todo lado. Miles de animales eran ofrecidos. Así que dice el verso 1, dice que por estos mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, nunca puede hacer perfectos a quienes, a los que se acercan, sean los sacerdotes, sean los ofrendantes, sean los pecadores que traían con esas ofrendas. Dice que no podían hacer perfectos a los que se acercan. Y esta palabra perfecto en el libro de los Hebreos quiere decir eso, ser capaz de presentarse delante de Dios de una manera aceptable. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace ¿qué? Memoria de los pecados. ¿Qué le parece? Las ofrendas que ellos traían, los sacrificios, los barriles de sangre que eran usados para santificar el altar y el lavacro y el altar de sacrificio, etcétera, etcétera, y presentarlo delante de Dios, no podía ni siquiera quitar un solo pecado. Lo único que se lograba era taparlos, cubrirlos. Es lo que quiere decir la palabra expiación. Pero los pecados en realidad no eran desaparecidos. No eran desaparecidos. Cada vez que alguien ofrecía un animal, todos los animales, o los cabros, o las vacas bermejas, o lo que fuera, lo único que hacía era, lo único que producía en el corazón, la conciencia es, qué pecadores que somos, qué pecadores que somos, qué mal que estoy con Dios. ¿Qué le parece si usted toma una medicina que ha sido recetada por el doctor, va y la compra y la trae a su casa y entonces se la aplica conforme la indicación del doctor?
Y gracias a Dios si se pone usted bien. Pero la verdad es que la mayoría de las veces, vamos a suponer que usted la tiene ahí en un estante, en un anaquel, en su casa, y ve la medicina. Cuando ve la botella, es, ay, qué bueno, estoy poniendo bien. Cada vez que ve la botella, inmediatamente lo relaciona con su salud. Pero vamos a suponer que sea todo lo contrario. Ve la botella y usted la toma conforme le es indicado, pero la verdad es que no le está haciendo efecto. Es lo más común, ¿verdad? Entonces, es más, usted cada vez está poniendo peor. Entonces, cuando ve la botella, le recuerda, no que está bien, pero que está mal. Y que a lo mejor un día esto se va a morir. Hay personas que a veces a lo mejor ya ni toman la medicina porque más bien sienten que eso les está... Hermanos, pues así exactamente usted puede tener una idea qué es lo que sucedía con esos sacrificios. Porque en el verso 3 dice, en estos sacrificios que se presentan cada año, ¿se hace qué? Memoria de los pecados. Memoria de los pecados. Porque otra vez corrobora el verso 4 que esta sangre de los toros y de los machos cabríos no puede ¿qué? No puede quitar los pecados. Entonces ahora comenzamos a leer las palabras de su Salvador y el mío. Debe decir, estas son palabras del Señor Jesucristo. Antes de que Él naciera, aquí tenemos una conversación del Hijo con el Padre, allá en los salones eternos del cielo. Por eso dice acá, por lo cual entrando en el mundo, al despedirse de su Padre en el cielo para venir a encarnarse, Él dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me ¿qué? Más me preparaste cuerpo. Este es un pasaje que nos indica, ¿verdad?, que el Señor Jesús, antes de nacer de la Virgen María, Él ya existía en el cielo. ¿Amén? Él está diciendo al Padre, Padre, ha llegado ya el día que voy para allá, me has preparado cuerpo, allá hay una muchacha soltera que ya concibió este cuerpecito que tú mismo has puesto en su vientre. Así es. Sacrificio, porque sacrificio, ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Amén. En Filipenses capítulo 2, la palabra de Dios, ¿verdad?, nos dice, verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que más bien se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. Él se bajó del trono del cielo. Es lo que dice acá, que llegó el momento que Él dijo, Señor, allá, eso que ha 1500 años desde que Moisés de acuerdo al sistema mosaico, todo esto se ha hecho, y como no es suficiente, Señor, este es el día que ya tengo que ir. Y más adelante dice, porque en el libro, en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Ve? ¿Cuánto tiempo atrás, en la eternidad, hermanos, antes que el mundo fuera hecho, ya esto estaba arreglado entre el Padre y el Hijo? Por eso el título del sermón es la Navidad de Cristo, el nacimiento del Señor Jesucristo, de acuerdo a Cristo, ¿verdad? Llegó el momento en que Él hizo esas cosas, porque holocaustos y expiaciones por el pecado, verso 6, no te agradaron. Sí, hermanos, la palabra de Dios dice que esto iba a ser algo temporal. Esto era un arreglo que
Dios mismo sabía y el Señor Jesucristo sabían que esto iba a ser por un tiempo nada más. Pero iba a ser ineficaz, iba a ser insuficiente. Porque lo único que iba a hacer es cubrir el pecado del pueblo. Pero nada más, no iba a quitar el pecado. Si algún día esto le preguntan a usted, ¿cómo se salvaba la gente antes de que muriera Cristo en el Calvario? La gente que llegaba al templo y adoraba a Dios y servían a Dios, ¿cómo se salvaban los judíos y los paganos y los gentiles que también venían y hacían estas cosas delante de Dios? ¿Cómo se salvaban ellos? Entonces hay personas que contestan y dicen, bueno, por medio de los sacrificios, por medio de los holocaustos. No, no y no. Dios solamente tiene un medio de salvación, que es su Hijo Cristo Jesús. ¿Amén? No es que hubo un método antes para ser salvo y luego otro método en la actualidad. No, es uno solo. Aquello era sombra, aquello era representativo, aquello era simbólico de lo que iba a hacerse más adelante. Cuando dice la palabra de Dios en verso 6 que holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Esto es una cita del Salmo número 40. Vamos ahí, por favor. Salmo número 40, versos 6 al 8. Dice acá: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Esto ya estaba establecido muchos años atrás, antes de que el Señor viniera al mundo. ¿Verdad que la palabra de Dios dice que en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18, leámoslo también. Es bueno que ustedes tomen nota de todos los versículos y los asocien unos con otros para su propio repaso en la casa. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, lo siguiente. Bueno, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, ¿desde cuándo? Antes de la fundación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. No vamos a leer Apocalipsis 13:8, pero también reafirma lo mismo, ¿verdad? Que Él fue sacrificado por nosotros desde antes de la creación del mundo. Apocalipsis 13:8. Así pues que, cuando dije, el Señor al despedirse de su Padre en el cielo y ya de venir acá al mundo, dice, pues allá voy, Padre, para nacer ya con ese cuerpo que tú estás formando allá en el vientre de aquella muchacha. La razón, pues, por qué el Señor Jesucristo vino a nacer a este mundo es porque el sistema mosaico, con todos sus sacrificios, con todos sus holocaustos y con toda la sangre derramada y con todas estas cosas, no era suficiente. ¿Estamos de acuerdo? Y llegó el momento que dijo Dios, ya esto es suficiente. Necesito algo más que de veras borre, quite el pecado del mundo. A Dios
le ha desagradado, le ha enojado, le ha molestado esta situación, hermano. Por eso dice el Señor Jesucristo: Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. No olvidemos que esta epístola es escrita a los judíos. Toda la epístola es para convencerles a ellos que quieren otra vez regresarse al sistema mosaico. Cuando comenzamos a leer desde el capítulo 5 en adelante, está diciéndoles el escritor, ¿verdad? Que no regresen al sistema mosaico, que sigan adelante con Cristo, que Él es superior a los ángeles, que Él es superior a Moisés, que Él es superior a Aarón, que Él es superior a todo, ¿verdad? Que en Cristo Jesús tenemos todo. Y esto que han creído ustedes y practicado ustedes antes, era símbolo, era sombra, era una fotografía. ¿Cómo les ocurre a ustedes volver atrás? Ahora la sombra ya pasó a la historia. Ahora tenemos la sustancia. Ahora tenemos el cuerpo de lo que hacía la sombra. Pues es como usted, vamos a suponer que su mamá está ausente, ¿verdad? Cualquiera de nosotros, nuestra madre que tanto amamos está ausente. 10 años, 15 años, y tenemos una foto de ella, ¿verdad? Y la vemos, y la besamos, y mamacita, y la volvemos atrás y podemos ver ahí, hijo, mira aquí te dejo esta foto, recuerda que siempre te amo, etcétera, etcétera, y se lee todo eso. Ok. Usted ha tenido esa foto de su mamacita o de alguna otra persona que usted ama mucho. Y un día viene ella, viene el avión, se la trae, la tiene con usted ahí así. La tiene en su casa, pero no le pone a usted atención, nomás está con la foto, viendo la foto. A la par está su mamá. Pero usted, en vez de estar abrazándola y sintiéndola y oyéndola y no, está viendo la foto. ¿Verdad que eso es absurdo? No tiene sentido. Lo es exactamente lo que pasa con muchas religiones en el día de hoy. Que hay que guardar el sábado, que no hay que comer carne, que no hay que hacer aquí, que no hay que hacer allá. Unas cosas parciales del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que no, Dios no quiere ya que andemos en esas cosas. Ahora tenemos al Señor Jesucristo, amén. Aleluya. Que eso ya quede completamente hecho a un lado. Hay bastante confusión aún, hermanos. Yo no sé si es cierto, pero he oído que hay inclusive iglesias bautistas sabatistas. Digo, ¿qué? No sé, quiero taparme el oído. Bautistas sabatistas. No tiene sentido, hermano. El sábado no es parte de este nuevo sistema, de este nuevo pacto que el Señor estableció removiendo el sistema mosaico. El sábado es parte del sistema mosaico. ¿Cómo vamos a estar celebrando, adorando a Dios, cantando al Señor, dedicando ese día? Hermano, el Señor Jesucristo todavía estaba en la tumba el sábado, pero el día domingo es el día que resucitó, amén. Cada día que venimos acá, un domingo, es porque estamos celebrando que el Señor se levantó de la tumba. El sábado no tenemos nada que celebrar. El Señor todavía estaba haciendo la obra de salvación, completando la obra de salvación por nosotros. El tercer día resucitó. Y es lo que dice acá. Tenemos otro movimiento también que ha tomado mucho auge en la actualidad, que se llama el movimiento mesiánico judío, que son judíos, pero también conocen a Cristo como Salvador y están ganando a muchos gentiles también, y les están hasta prometiendo hacerlos ciudadanos de Israel y para que ellos también sean completamente cosas absurdas. Y andan algunos poniéndose las capuchitas de judíos y hermanos, no, es lo que la palabra de Dios dice. Eso era sombra nada más, déjelo pasar ya, amén. Estamos libres de todas esas cosas. Dice nuestro texto, sigamos adelante, en Hebreos, dice aquí, entonces, verso 7, he aquí, que vengo, Dios,
para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Hermano, el Señor Jesucristo dice la Biblia que en el Salmo 46 que leímos hace poco, que Él dijo: has abierto mi oído y tu voluntad está siempre en mi corazón. No vamos a leerlo ahora, pero usted lee esto en Éxodo capítulo 21. Escuche un momentito, por favor. Éxodo capítulo 21 habla de las leyes que Dios dio a los amos que tenían esclavos. Y una regla que tenía era que después de servir cierto número de años, que ellos debían de dejarlos libres, que se fueran libres. Pero dice, pero cuando algún esclavo aprecia mucho a su amo, cuando un esclavo aprecia mucho a su amo y le dice, yo no quiero irme, yo estoy contento aquí contigo. Entonces dice que lo agarre al esclavo, lo ponga ahí sobre un árbol, sobre una pared, y que con una lesna le haga un hoyo en el oído. Y eso indicaría que quien ve todo eso dice, yo quiero pertenecer a mi amo, yo no quiero irme para ninguna otra parte, yo soy por toda mi vida de él. Cuando el Señor Jesucristo estaba diciendo eso, es exactamente lo que Él está haciendo con su Padre. Cuando dice, tú has abierto mi oído, eso quiere decir, lo has horadado, ¿verdad? Y estoy aquí, oh Dios, para hacer tu voluntad. No, déjenme decir lo siguiente. El Señor Jesucristo, humanamente hablando, ya como hombre, acá encarnado, como el Hijo de Dios, Él tomó su decisión, igual que cualquiera de todos nosotros, tomamos la decisión de entregarnos al Señor o no. El Señor Jesucristo es nuestro ejemplo en todas las cosas. ¿Verdad que Él dijo muchas veces, yo no vengo aquí para hacer mi voluntad, sino la del que me envió? Amén. Y dice, y todo lo que yo hablo, no lo hablo de mi propia cuenta, pero yo hablo lo que mi Padre me ha dado para hablar. Hermano, era 100% pensar solo lo que su Padre pensaba, sentir y desear solo lo que su Padre sentía y deseaba. ¿Qué le parece, hermano? A veces no nos damos cuenta de lo precioso que es nuestro Salvador. Y es importante que veamos eso. Aquí se asoma algo de su personalidad, ¿verdad? Cuando Él dice, pues, y aquí vengo, Dios, verso 7, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Si yo fuera judío, sería un judío en que me voy inmediatamente a revisar en el libro, porque esto no está hablando de ningún libro extra, ¿verdad? Algún pergamino en el cielo, en alguna otra parte, ¿verdad? Que está hablando, miren qué, de las Sagradas Escrituras, el libro de Moisés y de los profetas del Antiguo Testamento. Dios, desde Génesis capítulo 3, verso 15, fue la primera vez que Él prometió, ¿verdad?, que Él, como la simiente de la mujer, iba a pelear contra la simiente de la serpiente, ¿verdad? Y que la simiente de la serpiente lo mordería en el calcañar, en el talón, pero la simiente de la mujer lo heriría ¿dónde? En la cabeza. Es la primera profecía que tenemos acerca del Mesías que iba a venir un día, que iba a nacer y que iba a pelear contra el que tenía el poder
de la muerte y el poder de llevarnos al infierno, el poder de destruirnos. Pero el Señor Jesucristo vino victorioso y Él se dio voluntariamente para hacer esa obra de redención y de salvación a nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso Él dice, vengo Dios para hacer tu voluntad. Y para terminar, dice en el verso 8, como comentario, el verso 9, este es un comentario del escritor de los Hebreos sobre esta expresión del Señor Jesucristo. Dice, verso 9, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Qué hace? Quítalo primero, todo el sistema mosaico de los mandamientos y todas las cosas que Dios requirió en el antiguo culto, en el sistema mosaico, quita todo eso para establecer esto último. Verso 10, y en esta voluntad de Cristo, en esta voluntad de venir al mundo para ser nuestro Salvador, dice, ¿somos qué? Santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Gloria a Dios, claro que sí. ¿Qué le parece? Y los judíos al leer estas cosas dicen, es verdad, si esto está profetizado en el libro de Génesis, también todo esto que hemos hecho es simbólico, es pictórico de lo que el Señor Jesús iba a hacer. Y es verdad que Él nació de una virgen. Todo eso que dijo Isaías, que una virgen dará un hijo, que niño nos es dado, niño nos es nacido, hijo nos es dado, y que dice el dominio, el poderío estará sobre su hombro, amén, y que será el príncipe de paz, consejero, Dios eterno. Cualquier judío al ver estas cosas dice, es cierto. Y en este cuerpo engendrado por Dios mismo, con sangre que no es de humano, de pecador, pero es la sangre misma divina, que supera a todos esos millones de animales que fueron sacrificados. Con esos sacrificios los sacerdotes, el sumo sacerdote apenas podía entrar detrás del velo y apurarse, presentar la sangre y salir de ahí rapidito, porque si no hasta podía ser destruido, ¿verdad? Incinerado, como estamos hablando ahora, delante de la gloria de Dios. Pero en cambio el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que Él se ofreció a sí mismo, derramó su sangre, fue muerto en el Calvario, y dice, verso 12, que Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ¿qué ha hecho? Se ha sentado. Aarón no podía sentarse. Ninguno de los demás, sea Eliezer o sea cualquiera otro de la descendencia de Aarón, ningún sacerdote podía sentarse. Era una actividad de estar todo el tiempo haciendo el trabajo, porque el trabajo no lo terminaba. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, fue tan perfecto, tan completo, tan suficiente, tan eterno, que agradó al Padre, que se sentó a la diestra de Dios, para indicar que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Amén. Así pues que la razón de la Navidad, de acuerdo al Señor Jesucristo, es para quitar el antiguo sistema de culto delante de Dios y establecer este nuevo, de enseñarnos que era insuficiente, que era incapaz de que nos acercáramos a Dios. Pero ahora la palabra de Dios dice que Él agradó tanto al Padre, satisfizo tanto al Padre, que ahora Él está ahí intercediendo por nosotros todos los días delante de Dios. Amén.
Cuando dice, hermanos, un solo sacrificio para santificarnos, quiere decir que usted está santificado, usted está perdonado, es un perdón que usted tiene eterno, es una limpieza que usted tiene eterna por la fe en Cristo Jesús, y ya nada puede quitar eso de usted. Amén. Es perdonado, salvo hoy, mañana y por siempre, porque el sacrificio del Señor Jesucristo cubre los pecados de todos los que vivieron antes que Él, en el tiempo de Él y también después de Él. Gloria al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Y si usted no conoce a Cristo como su Salvador personal todavía, le invitamos para que tenga fe, tenga confianza, porque es todo lo que se requiere. Que usted ponga toda su confianza en ese sacrificio perfecto que el Señor Jesucristo hizo por usted y por mí. Amén. Y si aquí hay alguien esta mañana que quiere tomar alguna decisión de recibir a Cristo como Salvador personal, o de unirse a la iglesia para servir al Señor acá, encontrar su lugar que Dios quiere que usted tenga para servir al Rey de Reyes, Señor de Señores, también usted tiene esta oportunidad de hacerlo. Vamos a ponernos en pie y ser despedidos con una oración. Hermano Davidcito, despídanos en oración, por favor.